Y él y su madre me incitaron a buscar material higiénico y empaparme para ir preparado para responder preguntas los sábados. Y eso me dio sirva. Una pregunta nomás. La hermana que yo con la que estuvo teniendo comunicación por teléfono, que ustedes no la recuerdan, la hermana Buitrón, ella venía del catolicismo en el que ubicaba cómo llegó al Señor y cómo, como usted acaba de decir, esta fiel hermana, fiel ahora como cristiana, no puedo explicar todo lo que ella me ha dicho, pero que veo eso, sí. Sé que es una gran verdad que el Señor trabaja en el corazón de las personas cuando se despiertan y son infieles. Esa familia que le digo, excepto el esposo de ella, no le sirven al Señor, pero sus 3 hijos permanecen. La señora permanece, se llama Roselina, Rosana, Ana y Apetico. Pero esas mujeres fueron las que me empujaron a mí a estudiar la palabra de Dios seriamente por poder. Imagínense que te hagan una pregunta y te quedes mudo. Y como usted dice, esas señoras han sido fieles al Señor. Ok. Cuando invitemos a otros a seguir a Jesús, no todos dirán que sí, es una realidad eso. Ahora, ¿quién, por favor, me quiere leer la aplicación para la Biblia? Vamos a esperar, yo se la leo ahora, yo se la leo. Dice, lo tiene todo. Hace poco, un familiar me dijo en nuestro reparto había 367 unidades de ciertos productos. Como yo conocía la cifra correcta de la cantidad real, le dije que la cantidad exacta era 398 unidades. Verificó en su celular y pudo confirmar que yo decía la verdad sobre el número de unidades. Me estaba dando una información inexacta y aunque no lo hizo con mala intención, no dejaba de ser una mentira. Cuando damos información a otros debemos estar completamente seguros de que estamos diciendo la verdad. No podemos inventar información de la cual no estemos completamente seguros de que sea verdad. Nuestra credibilidad es un valor que se construye con honestidad y precisión. Al hablar debemos ser veraces en lo que decimos. A veces con mi esposa hemos tenido conflictos cuando surgían 2 versiones diferentes sobre una misma cuestión. Cada uno piensa que su verdad es la correcta. Cuando tomamos tiempo en verificar los datos, suele resolverse el asunto. Decir la verdad es tan importante que en una corte suele preguntar a un testigo: ¿jura decir la verdad y nada más que la verdad? Como creyentes estamos llamados a vivir en integridad, siendo veraces en lo que decimos y afirmamos. Es una realidad. O sea, a veces decimos nosotros son mentiras piadosas. No, eso no vale. O sea, el Señor tiene que decirse la verdad. Porque perjudiquemos a otros. A veces no queremos ofender la integridad de esas personas, pero si es la verdad, hay que decirla. Por ejemplo, muchos de nosotros a veces no queremos decirle a un testigo de Jehová o a un católico la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿A quién le vamos a obedecer? A Dios. Eso fue lo que le hicieron a nosotros. ¿Qué Pedro le dijo? Hay que seguir lo que dice el Señor, lo que dice el hombre. Y eso es una realidad. Vámonos al primer pasaje. Los leo y uno de ustedes prepárese para leer el contenido de la explicación. Dice así: un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Amén. Gracias, mi Señor, te doy en este momento el privilegio que me das a mí de poder enseñar estos párrafos de tu palabra, Señor. Ruego que estés con mis hermanos, los bendigas, abre su entendimiento para que puedan estar atentos a lo que se dirá por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque estamos aquí. Bendice
Gracias, mi Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. ¿Quién me lo lee? Cosa. El pasaje presenta a un hombre prominente, un principal entre los judíos. Era un hombre que practicaba la religión con esmero y deseaba profundizar en temas espirituales. Y esto lo llevó al lugar correcto. Se acercó a Jesús. Ese era un hombre muy importante, jefe de los judíos, fariseo, maestro en Israel y miembro del Sanedrín. Era un líder religioso que quería tener más conocimiento de la vida eterna. Jesús era el único que podía darle una respuesta satisfactoria a su pregunta. Su búsqueda reflejaba un anhelo sincero de crecimiento espiritual, algo que todos nosotros necesitamos cultivar cada día en la palabra de Dios y la oración. Allí encontraremos todo lo que necesitamos sobre Él. La pregunta era una de las más importantes para toda persona. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hay otras religiones que también creen que hay una vida eterna y tienen la misma inquietud, aunque tengan diferentes opiniones al respecto. Para el cristiano, la vida eterna es el regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador. En Romanos 6, 22-23 nos dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús. Es interesante ver ese contraste. Sin Dios vivimos esclavizados por el pecado, con la muerte como resultado. Sin embargo, quien recibe a Jesucristo como Señor y Salvador recibe libertad del poder del pecado y disfrutará de un regalo sin igual. La vida eterna. Esto quiere decir que aunque el cuerpo físico muera, gozará de vida espiritual plena, llena de gozo y paz por la eternidad. Esto es un regalo valioso que nos da esperanza y tranquilidad interior. La respuesta de Jesús fue muy sencilla. Si quieres heredar la vida eterna, cumple los mandamientos. A continuación mencionó alguno de ellos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El fariseo con orgullo le respondió: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús le añadió algo más. Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sigue. Esa petición de Jesús lo descolocó por completo. Jesús puso la atención sobre lo que ese hombre no estaba dispuesto a hacer por Dios. De pronto todo cambió y el hombre religioso se puso muy triste porque era muy rico. Este pasaje nos confronta también. ¿Qué valoramos? ¿Qué amamos más? ¿Lo temporal o lo eterno? La riqueza era más importante que seguir a Cristo para ese fariseo. Se evidenció en él lo que en Mateo 6:12 afirma: donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Seguir a Cristo trasciende las creencias. Es una invitación radical a vivir más. Amén, gracias. Este hombre principal que dice ahí, un hombre principal le preguntó diciendo, esta porción, o sea, esta historia, se repite en Mateo y en Marcos, pero ninguno de los dos menciona que él es un principal, sino que era un fariseo que vino a los pies del Señor y preguntarle. Pero no solamente eso en Marcos, cuando se narra eso, esa parte al final, el Señor dice que lo vio y lo amó, porque fue sincero. Ahora no sabemos exactamente si este hombre era dice que era un principal. Quizás era un hombre joven que no estaba supuestamente
listo para participar o pertenecer al Sanedrín, que era de los grandes de la religión judía. Al Sanedrín era un grupo de ancianos que formaban ese grupo, que eran los que más sabían de ese grupo, de los judíos, de los fariseos. Entonces, él no pertenecía a eso, pero era un principado, o sea, era importante el supuesto que tenía. Sí, según maestro. Entonces, la pregunta que le hace al Señor es, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? No sabía. A él se le había olvidado esto, porque los judíos habían aprendido esto. En Deuteronomio lo dice, pero vamos a seguir aquí, después le explico eso. Dice, los mandamientos, ¿sabes? ¿Qué le hace el Señor Jesucristo aquí en esta pregunta? Le hace una pregunta porque no incluye los mandamientos que se relacionan con Dios, sino con el prójimo. ¿Lo leyeron eso? Los 10 mandamientos incluyen los primeros son para Dios, alaban a Dios, pero después habla de la relación entre usted y yo. Y le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto dijo él, no es malado. Pero cuando le tocó el tema del dinero, ya, el hombre dijo, hasta aquí. Entonces, dice él, era un hombre que practicaba la religión con esmero y deseaba profundizar en temas espirituales, y esto lo llevó al lugar correcto. ¿A dónde? Se acercó al Señor. Se acercó al Señor Jesucristo y vino al lugar exacto a preguntarle qué hay para heredar la vida eterna. La pregunta sobre la vida eterna es una de las más relevantes para todos, no solo para los cristianos, para el cristiano, porque hay otras religiones que también creen que hay una vida eterna, aunque tienen diferentes opiniones al respecto. Para el cristiano la vida eterna es el regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador. Amén. Ahí es que conseguimos nosotros la vida eterna. No es... Sí, ¿se acuerdan? ¿Ustedes han leído algo que dice que Buda dijo, creo que he encontrado la verdad? Confucio dijo, yo creo que voy por el camino correcto. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ¿a quién le creemos? Y Él lo demostró con su vida, con su manera de vivir, porque dice la Biblia en el Evangelio que el Señor lo que enseñaba, lo practicaba. Llegó el momento que le dijo a la gente, a los discípulos, no hagáis como hacen los fariseos. Haced todo lo que nos dicen, porque viene de la palabra de Dios, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos decían, pero no hacían. Por eso a muchos de nosotros nos dicen fariseos, porque decimos que somos cristianos y vivimos como impíos. Ok, Jesús menciona los 5 mandamientos relacionados con el prójimo. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio para orar a tu padre. La respuesta del hombre fue, con seguridad, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Estos mandamientos eran observados por la mayoría de los judíos piadosos y bien educados. Jesús siempre, bien claro, aclaró cómo habla. Aún así, Jesús lleva el asunto más allá de una moral externa. Cuando el Señor le dice, ok, también, muy bien. Ahora acá agarra su dinero y repártelo a los pobres. Le tocó donde más le dolía. Y por desgracia vemos gente que sí tenemos dinero y tenemos ese error, cometemos ese error de que no nos hace falta Dios. Lo tenemos todo, no necesitamos a Dios. Yo espero que no sea así. Porque el dinero no lo es todo en la vida. El dinero es un medio simplemente. Y como ustedes saben, el dinero no es malo. ¿O sí? El
El dinero no es malo, es el amor al dinero lo que es malo. La avaricia, por tener más. Queremos 1.000.000, queremos 2. Tenemos 100.000 pesos en el banco y queremos otros 100.000 pesos. Eso es avaricia, eso es amor al dinero. Tener dinero y no querer usarlo, pues se me va a gastar. Se me va a ir de las manos. No. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice la demanda del reino es radical. Todo. Nosotros, gracias al Señor, pues espero que todos aquí hayamos recibido ese regalo del Señor que es la vida eterna. ¿Qué hacer para heredar la vida eterna? Pregunto. Confesar. Ok. Sí. Hay varias cosas que van involucradas. Uno dijo arrepentimientos, ¿verdad? Otro dijo obedecer a Dios, es verdad. Exacto, también. Recibirle a Él. Y entonces caminar en qué? Santidad. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. No que cuando salgamos de aquí, en este recinto de adoración, vayamos a hacer lo que no debemos hacer. Por desgracia, habemos muchos cristianos. Y habemos muchos dentro de nuestras iglesias de gente convencida, pero no convertida. Y el convencido no va al cielo. El convertido es el que va al Señor, va al cielo. Y hereda lo que este Señor está buscando, la vida eterna. Por desgracia, las iglesias están llenas de eso. Y es una pena, un pesar, porque a veces creemos que todos los que están aquí son hermanos y nos hemos convertido y a veces no. A veces no. Y no digo que no, porque hay gente que ha venido aquí que son verdaderamente creyentes, pero no les gusta el sistema de nosotros. Dice que estamos muertos. Y hay sitios que van que son un escándalo. Yo les aseguro de eso, porque yo cuando llegué aquí, yo visité muchas iglesias así. Y yo fui en 2015, pero no volví. Primero, uno es eso. El segundo, la música. Un relajo. La música. Yo no comparto eso. Y tercero, mala doctrina. Llegamos a una iglesia aquí a las 4 y veniendo por Belén. Y entramos, yo contento, porque estaban cantando himnos, pero preciosos, estaban cantando con un piano muy bonito. Le digo a él y dice, ¿quién es? Porque habíamos andado, fuimos hasta Garland, estuvimos yendo a Garland a encontramos una iglesia buena ya, pero nos quedamos lejos, 50 minutos de ida, 50 de venida. Y le digo a él y dice, no, vamos a tener que buscar otro sitio, pero está muy lejos, solo íbamos los niños. Y fue una de esas, fue esa que fue. Todo bien, cuando nos sentamos a escuchar al hombre que iba a predicar, lo primero que enseña es: si usted no ha sido bautizado, usted no es salvo. O sea, la salvación es el bautismo. Digo a mi esposa, bueno, aquí yo no regreso. Y no volví. Hasta que por fin encontramos otra, que fue de la que venimos acá. Fuimos a varias. La fe se llamaba, que estaba en la grande, esa de Calvario, americana, que tenía el ministerio en español. Fuimos ahí. Pero bueno, la cosa es que hay que tener mucho cuidado, hay que analizar la palabra de Dios. ¿Cómo yo me doy cuenta que me están predicando mal o doctrina mala? Porque hay una razón. Es la palabra de Dios. La lees. Y la estudies. Te vas a dar cuenta enseguida que están diciendo error. Pero si no la lees y te conformas nada más con lo que te dicen que aquí del púlpito, hermano, te van a engañar. Así está pasando en muchas iglesias. Entonces, un relajo de que enseñan
mal lo de la palabra de Dios, lo dicen todo malo. Dígame, hermano. ¿Verdad que ellos están engañados? Los pastores, muchas veces sí, otras veces puro manipulación. Por ejemplo, los de la prosperidad manipulan a la gente. Dale al Señor y el Señor te va a bendecir, te va a dar el doble. Al doble le da a ellos, porque ellos son los ricos, pero la gente sigue siendo pobre. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el antídoto a esto? Hermano, dedíquele tiempo a la lectura de la palabra y el estudio de la palabra. ¿Se acuerdan lo que les dije yo de los muchachos? Eso me impulsó a mí a estudiar, no solamente a leerla, porque yo adquirí un hábito de la lectura de la palabra con un señor que me regalaba novelitas de vaquero, que son pura letra, 120, 125 páginas, pura letra, y leída, la historia de leída. Y adquirí ese hábito de la lectura. Me leía 3 novelitas diarias. Era adicto a la lectura de eso. Cuando me convierto, compro mi primera Biblia, pero no me convertí. Yo en octubre de 1990 compro esta Biblia, la misma, porque yo no la he cambiado, 36 años. Y la compré, pero no me había convertido, me convertí hasta enero 7 de 91. Pero comencé a leerla. En 3 meses me la leí completita. No para echarla, no para... pero hermano, no, es que me gustaba leer. Y encontré fascinante la lectura. La leí no por aprender, sino porque quería saber lo que decía la Biblia. Yo no me crié católico, nunca fui católico, pero nunca la había leído. Y eso fue lo que me ayudó a esperarme, a comprar libros, a comprar, ¿cómo se llama?, comentarios de toda la Biblia y a leer teología. Y así es que se aprende. Aprendamos la palabra de Dios, hermanos, para no ser engañados. ¿Ok? Veamos la segunda parte, hermano. Lucas 18, 24, 27. Dice así, prepárese alguien para que me lea Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y le digo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Díganme, ¿quién quiere leer? Este pasaje comienza con la parte al ver a Jesús, esta expresión nos recuerda la consistencia y la omnipresencia de Dios. Él conoce lo que hay en nuestra mente, tiene un conocimiento completo de toda nuestra vida y motivaciones. La conciencia de la presencia de Dios no debe ser un motivo de temor, sino un estímulo para vivir una vida plena y significativa. La oración, la meditación, la lectura de la Biblia y la participación en la comunidad cristiana son herramientas que pueden ayudarnos a experimentar la cercanía de Dios en nuestra vida diaria. Como afirma Jeremías 32:19, Dios es grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres para dar cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. Estemos siempre conscientes de su presencia en nuestra vida, pues su mirada sobre nosotros en verdad nos anima a seguir creciendo en la fe. Estar en el reino de los cielos requiere corazón sincero para quienes tienen riquezas, el peligro de amar a riquezas más que a Dios, para quienes ven su necesidad espiritual y se
Entrar en el reino debemos volvernos como niños, llenos de humildad y corazones abiertos. Esto significa estar dispuestos a aprender y confiar y creer con una fe pura, sincera en Cristo. Esta transformación es posible solo mediante el nuevo renacimiento. Este es un renacimiento espiritual que significa una renovación completa de nuestra vida. Este renacer es a través del agua y del Espíritu, simbolizado el bautismo y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es un llamado a dejar atrás nuestro viejo modo de vivir y abrir paso a una vida nueva, gobernada por el Espíritu Santo y dedicada a Dios. Cuando alguien pregunta quién podrá ser salvo, la respuesta del Evangelio es sencilla. Toda vez que se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios y acepta a Jesús como Salvador y Señor, es salvo por la gracia de Dios, no es por las obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:9. Quien recibe a Cristo obtiene la vida eterna. Además de esto, quien se acerque aquí en la tierra tendrá la vida abundante de que Jesús ha prometido a todos sus seguidores. La Biblia dice en Apocalipsis 2:10, Él guía hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta promesa de Dios nos anima a perseverar confiando en que Dios recompensará nuestra fe con la agua eterna, con la vida eterna. Amén. Pregunto, ¿quién me dice qué dice Efesios 2:8-9? Porque con gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. La fe es nuestra. No. ¿De quién es la fe? Ahí lo dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Esa fe nos la da el Señor para que podamos creer en Él. No por obras. Nada de lo que nosotros hagamos puede ser salvo. Nada de lo que nosotros hagamos nos puede dar la vida eterna. El pasaje comienza con una frase: al ver Jesús que se entristeció mucho, dijo: cuán difícilmente entrará al reino de Dios que tiene riqueza. Dice que refleja la omnisciencia, esa frase que dice: al ver Jesús, refleja la omnisciencia y la omnipresencia constante del Señor. Dios conoce lo que hay en nuestra mente, tiene un conocimiento completo de toda nuestra vida, sin excepción. No hay nada oculto ante los ojos de Dios. Una vez íbamos para un campamento a Massachusetts y nosotros relajando, jugando, le dijimos al pastor Alex, el griego que yo menciono siempre: yo como usted no me voy. Jugando con él. ¿Y por qué? No, usted corre mucho. Se corre mucho en ese carro y entonces el Señor se baja del carro, usted está corriendo mucho. Y él nos dice: no se preocupen, Él es un presente. Sí, de verdad, o sea, relajando. Esa es una. La otra vez que fuimos a ese mismo campamento por otro año, porque siempre íbamos, era familiar. Pues nosotros nos hemos ido con un señor, un hermano que se llama Miguel Vargas. Él es dominicano, pero habla ruso, habla inglés, habla griego. Él es traductor de la Biblia. Incluso yo le regalé a Pastor un libro, un librazo así, que él lo tradujo completamente al español. Y me lo regaló a mí, me lo mandó. Pero alguien más vino y me trajo el mismo libro, pues el libro que lo regalé al pastor, es un librazo así. Ese señor, pues, decidió que 4 hermanos nos íbamos a ir en su carro al campamento. Y nos vimos una perdida, hermanos. Supuestamente nosotros creíamos que Miguelito se sabía de la dirección para ir allá, y dice: no, lo perdimos. Estaba hablando en el tiempo, no había GPS, nada, eso era con mapa y eso. Y cuando andamos ya perdidos en el camino, nosotros le dijimos: Miguelito, ¿por qué nos engañaste? Tú dijiste que conocías aquí y ahora ¿cómo hacemos? Y ¿sabes lo que dijo? Nos contestó: la Biblia dice: al
Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué confiar en mí? Pero eso en vez de ponernos, nos puso, nos arregló la vida, como decir. Y es verdad, es una realidad. No podemos confiar en el hombre falla, pero Dios nunca nos falla. Lo que acabamos de ver, Él nunca falla. Sí. Sí, es cierto que muchas veces no saben. La vieja maestra, cuando yo trabajaba en la escuela, ella era peruana y era muy católica. Y en una de las ocasiones, algo estábamos hablando con el tío, pero la Biblia dice que la gente del hombre se confía en el hombre. Esa sombra dice, ¿quién hizo eso en la Biblia? Sí, ahí está. Ok. Aquí Lucas usa una frase, porque es más fácil pasar un camino por el ojo de una aguja que entrar rico en el reino de los cielos. Muchas interpretaciones se le han dado a eso. Dice, Lucas usa la palabra que denota la aguja de cirugía, una aguja de cirugía cuando a uno lo cose. En griego, esa palabra es velones, que es la que usa el Señor aquí. Se han hecho muchos intentos de explicar este dicho mediante la confusión entre camello, que en griego es camelos, y cable, que es camilos en griego. O también donde la frase, se usa una frase en sentido figurativo, relacionado a una puerta. Esa es la creencia más factible. ¿Puede un camello pasar por la aguja de una? Imposible. Claro, para Dios no es imposible, pero lo que Dios se está refiriendo, esa es la conclusión que han llegado muchos, es a una puerta que había en la muralla de la entrada a Israel, porque eso estaba amurallado. Una puerta chiquita, pequeña, que por ahí metían los camellos, pero los camellos se tenían que arrodillar para pasar por ahí, y los metían. Pero ¿qué dice aquí? Que es más fácil que pase un camello por ¿cómo se llama? La aguja, que es un rico. Ese camello lo tenía para poder pasar, lo tenían que poner de rodillas y pasaba. Porque parado no podía. Son muy altos. Entonces, a eso se refiere el Lucas cuando dice eso. Dice, el Señor estaba usando o poniendo un ejemplo para mostrar lo difícil que sería para el hombre acaudalado aceptar ser discípulo suyo y entrar al reino. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. Y él lo que él le dijo, la opción que le dio, vete todo lo que tiene, regálalo a los pobres, repártelo. Eso está muy difícil para el hombre. Y yo creo que actualmente hasta para cualquiera de nosotros es difícil. Si tenemos mucho dinero. Pero déjenme decirle que hay mucha gente que reparte dinero. Ricos que reparten dinero. No lo sabemos porque ellos no lo ponen en periódicos. Nosotros nos fuimos de una iglesia que se llamaba Manhattan Bible Chapel. Nos fuimos de ahí porque el pastor griego eran los fundadores de esa iglesia, dos griegos, el pastor Alex y otro griego, pero tuvieron roce. Entonces el pastor Alex decidió irse y dejar al otro griego ahí. Pero cuando él se iba, porque aquel no hablaba español, este sí, nosotros los hispanos le dijimos que por favor mejor nos formáramos, hiciéramos un grupo. Y así lo hicimos, dijo, ok, y nos fuimos a una iglesia presbiteriana y ahí, sí, presbiteriana. Anglicana creo que era presbiteriana. Fuimos y rentamos el edificio. Se aceptaba y se daba así el servicio. Pero a medida que hacíamos eso, nosotros fuimos juntando dinero para comprar nuestro propio edificio. Y nos fuimos al Bronx y conseguimos una sinagoga judía. Estaba abandonada, allí se metían los bones, los borrachos, todos y ahí dormían. Entonces nosotros compramos eso, nos costó $275,000 en Nueva York, eso, entre todos, porque eran muchos hermanos. Y muchos dimos dinero, muchos dimos trabajo porque sabían de electricidad, sabían de carpintería, bueno, compramos el edificio. Cuando estábamos ya metidos allí,
empezaron a llegar cheques que se anunció. Y eran ricos que nos mandaban cheques. ¿Y saben lo que primero que decían? No le digan a nadie. E incluso el pastor Alex nunca nos dijo a nosotros los nombres, porque era los nombres, solo nos dijeron que nos enseñaban el dinero que llegó, cheques, mucho dinero, para que ayudáramos a levantar el templo. Y lo levantamos y se puso lindo, con una cúpula grandísima que tenía, pero que chula, bien bonita. Lo pusimos bien bonito y esa es la iglesia que está allá, que se llama Templo Bíblico Cristiano. Sí, de ahí, yo siempre que voy y vamos allá, nosotros vamos a visitar a los hermanos. Hay muchos hermanos queridos, ahí están todavía los hermanos esos que yo discipulé. 3 muchachos. Se casaron ahí, las muchachas y los muchachos, bueno, ahí están todavía. La cosa es que, según el pensamiento judío, la prosperidad material era señal del favor divino. Habla conmigo si puede, si no yo se lo leo. En Deuteronomio 28. Dice 28, 1 al 8, pero vamos a leerme. ¿Tienen? Aquí va. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te he mandado, que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te exaltarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito seas tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus vendías, la cría de tus vacas y los rebaños y de las ovejas. Bendita será tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito será en tu entrada y bendito en tu salida. O sea, si seguimos leyendo, se piensa que el tener mucho, esa era la creencia de estas gentes, incluso de los discípulos. Pensaban ellos que la propiedad material era señal del favor divino. Pero la declaración del Señor Jesús dejó a sus discípulos, ya quedaba presentado que un rico quizás no es justo. Pero ese era el pensamiento del judío. El que tenía mucho dinero, supuestamente era justo también. Pero no. ¿Por qué? ¿Quién se sabe Romanos 3:10? Dilo. No hay gusto no hay quien entienda, no hay quien busque. Aún se volvieron inútiles. No hay justo ni aún. Ahora, antes de eso dice, como está escrito, no hay justo ni aún. ¿Dónde está escrito? Eso. En el Antiguo Testamento. En los Proverbios dice que Dios vio para abajo y no vio ni uno justo. Y nos lo repite en Romanos, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, aún se volvieron inútiles. Entonces el hecho de tener dinero, supuestamente ellos creían que te hacía justo, porque Dios te había bendecido, porque Dios te había dado todo eso. Entonces por los pensamientos judíos, pues era justo. Y no era así. No era así. Hoy hay este tipo de pensamiento. Exacto. Sí. Piensan que porque están bien, tú estás con él. O muchos de nosotros pensamos que exactamente al tener dinero, pues eres justo delante de los ojos de Dios porque Dios te va a decir, y eso es mentira. El hombre creía que había hecho todo lo necesario para heredar la vida eterna, pero Jesús lo sacó de su error. Aún te falta una cosa. No había manera de pensar de esa manera, pero sí. Yo convence. Yo he visto muchas veces mi testimonio con muchísimos años y llena de iglesia. Pero yo necesitaba algo y no sabía qué era. Cuando recibo a Jesús, y yo leía mucho y yo leía la Biblia, me contaba que era el mundo de la iglesia. Exacto. Y eso es cuando el Señor empieza
Sansón derrumbó el templo. Todo eso lo entendemos, es de lógica. Pero lo espiritual que está atrás lo entendemos. Eso es lo que dice 1 Corintios 2:14. ¿Qué dice? El hombre natural no percibe las cosas que provienen de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Me acuerdo como hoy que mi pastor me regaló una Biblia para mandársela al hijo de Jason a Miami, digo a Florida. Un día Jason la recibió y me dice, llama a la mamá y le dice, mami, pero aquí hay algo que yo no entiendo, yo la leo y no la entiendo. Y yo le dije a él, dile que se lea 1 Corintios 2:14, para que vaya y lo lea. Esa es la razón por la que no entendemos la palabra de Dios. Entendemos la historia, entendemos ciertas cosas que están en la Biblia, pero no entendemos el mensaje, lo que está atrás de todo eso. Hasta, como dijo usted, hasta que venimos a los pies del Señor y recibimos el Espíritu Santo y comenzamos a comprender estas cosas. Sí. Y no solo es eso, hermano. El problema también es que no queremos a veces leer. Usted por lo menos la va a leer. Ok, vamos a la última parte, que se nos acaba el tiempo. Dice así. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y que hemos seguido. Y él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no vaya a recibir mucho más en este tiempo que en el siglo venidero. Sabía eterno. Escuchar es un don que entrena la mente para ofrecer información. Prepárase alguien para leer el contenido, interpretarla y decidir qué hacer con ella por medio de la sabiduría que Dios nos da. Escuchando también se desarrolla la paciencia. Pudiéramos decir que escuchar y tener paciencia se complementa la una con la otra. Y si le agregamos la sabiduría, tenemos un trío perfecto para la vida cristiana. Antes de que alguien me lea el párrafo, ¿qué es sabiduría? Hay mucha gente, eso veníamos hablando con mi esposa, le digo que nuestros hijos hoy son bien inteligentes, pero no son sabios, son necios. ¿Qué es sabiduría? La palabra en inglés es temor a Dios. Temor a Dios, sí, por ahí, pero hay algo más. El conocimiento aplicado. Exactamente. Eso es sabiduría. Conocimiento aplicado. Lo que usted conoce de la palabra de Dios. Sí, también el principio de sabiduría es el conocimiento de Dios. Pero sabiduría en sí es que usted tenga conocimiento de la palabra y no la aplique en su vida. Pero que yo sí, pero no tenía conocimiento. Pero no aplicar. Pero hubo fruto, me dio mucho gusto cuando ya las niñas ya estaban a la escuela. Yo me quedaba sola y leía, y ahí fue donde yo recibí el Señor. Ahí fue donde dije, de veras que necesitaba al Señor Jesús, al Espíritu para que me ayudara. Es que es una realidad. Nosotros, aunque si no tenemos a Cristo, no tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos da convencimiento de la palabra, nos da claridad, nos abre el panorama, pero también nos da convicción. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no va a tener convicción, no va a tener esa, que cuando usted haga algo malo, algo le machuca ahí y le dice, está mal. Entonces, les digo lo que dijo Santiago, que ese sí está en la fe. Porque si usted hace cosas indebidas y no tiene convicción, sigue como si nada, chequéense, si está en Cristo. Esa es la diferencia. El que está en Cristo va a tener convicción. El Señor le va a dar convicción cuando usted hace algo malo. El Espíritu Santo
le va a dar esa aflicción, lo va a redarguir para que usted piense y diga, no lo vuelvo a hacer. Perdóname, Señor. ¿Quién quiere leer la parte esa? Para finalizar esa tercera parte. Oh, perdón. Ahí dice. Hasta ese momento ustedes no habían dicho nada, solamente escuchaban las enseñanzas de Jesús y la aplicación estudiada. Esta actitud de escuchar primero es valiosa. Escuchar con atención entrena la mente para procesar lo que recibimos, interpretar y decidir qué hacer según la sabiduría que Dios nos da. Escuchando, también aprendemos paciencia. Pudiéramos decir que escuchar y tener paciencia se complementan la una con la otra. Y si le agregamos la sabiduría, tenemos un conjunto sólido para crecer en fe. Pedro había alcanzado este nivel después de tener a Jesús como su maestro. Oremos para que Dios nos conceda lo mismo y establezcamos un plan guiados por el Espíritu Santo, que nos mantenga cultivando estas virtudes espirituales. Saber escuchar, esperar con paciencia y actuar con discernimiento. Pedro contesta en plural cuando dice nosotros. Está incluyendo a todos los discípulos. Esto nos recuerda cuando Jesús le dijo a Pedro, ponga mar adentro y echa las redes. Pedro, desanimado, contestó, maestro, hemos estado pescando toda la noche y no pescamos nada, pero en tu nombre echaré las redes. La pesca fue tan grande que las redes se rompían. Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En un instante cambió su ocupación. Ahora tenía una responsabilidad mucho más grande, pescar hombres para ser seguidores de Jesús. Esta tarea no sería fácil, no se podía lograr con el esfuerzo humano, sino solo bajo la dirección de Dios y el poder del Espíritu Santo. Pedro añadió que ellos habían dejado todas sus posesiones para seguirle. Entonces Jesús les explicó, esa decisión era la mejor posible y les expone también las implicaciones de seguirlo. No les prometió comodidad, pero sí recompensa. Les asegura que no hay nadie que no haya dejado todo para seguirle, que no tenga su recompensa presente y futura. Es una garantía para todos nosotros de vida eterna y plan con el Señor. Dios cumple lo que promete en su tiempo y por esa seguridad podemos estar tranquilos. Como seres humanos tendemos a apegarnos a las cosas que poseemos en este mundo, que son muy importantes para nosotros. Casa, padres, hermanos, familia, trabajo, comunidades. Pero Jesús nos llama a renunciar si es necesario para seguirle. Es un llamado a producir el reino de Dios. Esa entrega es una inversión espiritual. La recompensa prometida no es solo de carácter material o temporal, sino una vida transformada, abundante y eterna. Amén, gracias. Nuevamente, el impulsivo de Pedro no pudo contenerse y enseguida hizo un comentario hablando por todos los discípulos. Mira, estamos aquí, nosotros hemos dejado nuestra posesión y hemos seguido, y enseguida nos preguntamos, ¿qué estaría pensando Pedro al hacer esta declaración a Jesús? De nuevo, con mucho amor, Jesús aprovecha la oportunidad para contestarle sin cuestionar la intención de su declaración. Dejar las posesiones para seguirle no era un sacrificio, ni tampoco su motivación. Hay que tener en cuenta que Pedro era un discípulo que había aceptado seguir a Jesús porque era el Hijo de Dios y había tenido una experiencia especial con él. Escuchó a Jesús hablándole a la multitud desde su barca. ¿Se acuerdan esa vez? Cuando Jesús terminó dijo a Pedro, boga mar adentro y echa la red, pero Pedro explicó, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. La pesca fue tan grande que las redes se rompieron. Pero Jesús dijo a Simón Pedro, no temas, desde ahora en adelante serás pescador de hombres. Y cuando trajeron la tierra a la barca, dejándolo todo, le siguieron. Dejaron barca, redes, casa, padres, hermanos, para seguir a Jesús. Esa es la diferencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos la vez pasada, el hermano estaba enseñando sobre Mateo, que estaba en la mesa de los impuestos? Y el Señor le dijo, sígueme. Lo
¿Podría ese señor Mateo decir, sí, olvídate de eso, yo estoy bien? Estoy echándome yo dinero de ustedes mismos para mi bolsillo. No, lo dejó todo, pero él podía rechazarlo. Lo dejó todo y lo siguió. Eso es lo que tenemos que hacer todos y cada uno, pero nosotros no, como ya lo hicimos. Dejar atrás al mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que sigue al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, sí, hermano. Conocimos a una familia y ellos eran supuestamente bautizados, pero se me hace que él estaba yendo a otra denominación, porque él decidió en su momento dejar a su familia y irse de misionero. Entonces, ¿qué puede uno hacer en eso? ¿Es lo correcto? Hágame la pregunta, hermano. Él quiso dejar a su familia, sus hijas y su esposa Para irse de misionero. Yo sé que hay una denominación que tiene mucha gente de misioneros y hace mucho trabajo. Bueno, yo creo que, yo pienso, esta manera de pensar, de acuerdo a lo que conozco de la palabra de Dios, primero la familia. Yo no voy a abandonar a mi familia, más si tengo hijos y tengo esposa, por irme de misionero. O me lo llevo. Si usted se da cuenta, muchos de los misioneros son solteros o solamente son casados. Yo conozco uno que nosotros sosteníamos, eran americanos. La pareja cantaban en una orquesta sinfónica de los Estados Unidos y fueron a Sudamérica a tocar la orquesta completa. En esos viajes, ellos dos se casaron. ¿Te acuerdas de cómo se llaman los hermanos? Eran blanquitos, se casaron y decidieron irse de misioneros al Ecuador. Y cada vez, todos los años traían informe de lo que estaban haciendo en Ecuador, que estaban traduciendo la Biblia al dialecto de los indios de Ecuador y de Colombia. Entonces, era un contraste más lindo porque empezaron a tener muchachos, pero allá juntos. Y era un contraste bien lindo porque le mandaba fotos de los hijos en los ríos con canaletas, pero los niños no andaban como andaban con los indios, y con taparrabos, y ellos blanquitos y los indios. Y ese contraste se veía bonito. Ellos traían sus informes y tuvieron que huir de la selva de Colombia a Ecuador porque los empezaron a perseguir en Colombia. Pero lo que le quiero decir es que ellos formaron ¿cómo se llama? Su familia estando juntos. Pero dejar mi familia, toda mi familia, no sé. Yo no estoy de acuerdo. Eso precisamente. Esa no es la realidad, sí. Es un llamado, Sí, es un llamado. Es un llamado. Por ejemplo, hermano, No puede un hombre irse así porque entonces viene siendo responsable, que quiere meter la responsabilidad. El Señor les tiene que hablar a los dos y es una responsabilidad y una consagración de lo que ellos van a hacer. mire, cuando yo llegué aquí esta iglesia, esos dos que están ahí también saben eso. Porque ellos venían conmigo, el hermano Roberto y todos los hermanos Nevada y todos, éramos 35. Los últimos que dejamos la iglesia, donde veníamos. Sí o no, que todos dijimos, hermano, pero si usted no ha estado predicando, porque el pastor cayó en desgracia y lo pusimos en disciplina. Vamos a alquilar un sitio por ahí y usted nos pastorea. Digo, no, yo no tengo ese llamado. A mí me gusta enseñar, sí, escuela dominical y discipular, pero yo no soy pastor, yo no tengo ese llamado. Y le digo, mejor vamos a buscar un sitio donde congregarnos. Y eso fue lo que hicimos. Y así fue como llegamos aquí. Amén. Porque yo no soy pastor, yo no tengo ese llamado. Como dijo la hermana, hay que tener el llamado. Si usted no tiene el llamado, no se meta, en camisa Dios se va. Bueno, hermano, estamos despedidos, gracias por la atención.
Espero hayamos aprendido algo de esto. Gracias, Sí, hermano. así que